Hola, lamento no haber subido vídeo ayer, pero como ya volví a la universidad, el tiempo digamos que es escaso, pero trataré de subir vídeos diarios. Sin más, empecemos. Capítulo 5. Los observadores. Sucedió el día en que 2B había llegado a esta era. Su repentina aparición no pasó desapercibida, y cualquiera dentro de la vecindad que fuera mágicamente consciente podía sentir que algo había sucedido. Tal vez fue solo una suerte tonta que Shirou Emiya estuviera justo en el área donde apareció 2B por primera vez lo que lo hizo ser él quien la encontrara. Si el niño simplemente se hubiera quedado en casa ese día, el androide Yora habría sido descubierto por otra persona por completo, y habría sufrido en sus manos. Esta tragedia se evitó simplemente debido a que Shirou fue lo suficientemente rápido como para actuar y alejar a 2B. Después de que se fue, otros tardaron menos de una hora en localizar la fuente de la oleada mágica que sintieron ese día y llegar a la fuente de la perturbación. Kotomine Kirie entrecerró los ojos mientras miraba hacia abajo desde el borde del cráter, escaneándolo cuidadosamente. Como ex albacea de la Santa Iglesia, el hombre había estado en muchos lugares y había visto muchas cosas, por lo que pudo detectar fácilmente los signos de la batalla. Lo que sucedió aquí ciertamente no fue una pelea o un asesinato. No se pudieron encontrar signos claros de combate ni sangre o restos humanos en ningún lugar. El área tenía un solo punto de daño, compacto y preciso, algo que normalmente no se encuentra después de un altercado intenso. A primera vista, uno podría suponer que alguien decidió probar bombas aquí dados los pequeños fragmentos de metal y pernos que se adhieren al suelo. Sin embargo, la energía que sentía, así como el estado del área a su alrededor mostraban que una forma de mago estaba involucrada aquí. Esto no se sentía bien, pero al mismo tiempo tampoco era tan extraño para el sacerdote católico, ya que vio muchas cosas extrañas durante sus días como albacea. Y eso sin contar los eventos que ocurrieron en Fuyuki hace 8 años durante la Cuarta Guerra del Santo Grial. A decir verdad, nada de esto no era realmente tan molesto para el hombre, pero se desvió ya que todavía tenía sus deberes que cumplir. Para asegurarse de que lo que sucedió aquí esté contenido y la información no se filtre. Con todo, por lo que pudo ver, no era nada especial. En todo caso, parecía que algún mago aburrido decidió volar algo aquí simplemente para pasar el tiempo. Ahora que el sacerdote lo pensó, no se habría sorprendido si su estudiante fuera la que decidió venir aquí y desahogar sus frustraciones volando el área circundante. Hablando de eso, dicho estudiante finalmente había llegado al lugar de reunión. Oh, ahí estás Rin, ya es hora de que tú. El sacerdote no pudo terminar su oración cuando Tosaka Rin procedió, mientras se mantenía fiel a su forma, a darle una patada en la espinilla con una patada baja. ¿Puedo saber para qué era eso?, dijo el hombre en su habitual tono indiferente, pero su pierna definitivamente le dolía por su ataque. El sacerdote no estaba seguro de si debía lamentar la acción de Rin por patearlo de la nada o elogiarla por su progreso en la utilización adecuada de las técnicas de combate cuerpo a cuerpo que le estaba enseñando. La chica de cola gemela no respondió de inmediato a Kirei, en cambio, eligió mirarlo. Su cabello seguía siendo un desastre ya que acababa de despertarse de la cama hacía poco tiempo. No pudo cuidar su apariencia debido a la rapidez con la que tuvo que responder. Algo que solo sirvió para empeorar su estado de ánimo y profundizar su ira hacia el hombre frente a ella. Sabías muy bien que hoy era mi día libre. Eso significa que no hay escuela, no hay entrenamiento, no hay nada, y solo yo durmiendo todo lo que quiero sin nada que me moleste. Si las palabras por sí solas pudieran doler, el tono que el joven Tosaka le había dado lo habría picado. Entonces un falso sacerdote imbécil me llama, arruina mi sueño y me dice que vaya aquí sin siquiera explicar lo que está pasando. Ella se paró justo frente a él para asegurarse de que el hombre mayor viera la molestia hirviente en sus ojos. Kirei no se inmutó por ello, pero no encontró ninguna razón para señalárselo a Rin y hacer que ella pisara su pie para transmitir el mensaje. Así que discúlpeme si me siento un poco irritado. ¿Has terminado? Depende de por qué me llamaste aquí. Juro por Dios que si esta es otra de sus sesiones de entrenamiento sin previo aviso, mi próxima patada estará dirigida a tus pelotas. Kirei solo sonrió genuinamente en respuesta a ella mientras continuaba. Entonces tengo la suerte de que esto no se trata de entrenar. Entonces, ¿qué es? Rin preguntó, su tono aún hosco. No estoy particularmente seguro de ello, pero cualquiera que sea el caso, te involucra a ti como segundo propietario.
Rin entrecerró los ojos ante esto y soltó su irritación, ahora completamente alerta y seria, se centró en la persona frente a ella. Explica. Fue durante el sermón de hoy en la iglesia que sentí que algún tipo de poder brotaba de este lugar. Kirei explicó lentamente mientras recordaba el evento. Fue un mal momento para él, la inesperada oleada repentina de energía lo hizo reaccionar y aplastar el vino sacramental que sostenía. La gente en el sermón ciertamente se sorprendió por sus acciones, por decirlo menos. Sin embargo, habría aumentado demasiada atención si de repente se fuera después de eso. Así que eligió simplemente continuar y terminar la misa actuando como si todo estuviera bien. Una vez que terminé con mis deberes como sacerdote, fui en busca de la fuente del inesperado estallido de poder. El hombre abrió los brazos y los dirigió solemnemente al cráter junto al cual estaba sentado. Lo que encontré fue esto. Rin era bastante escéptica sobre lo que se le mostró. ¿Un agujero? Su maestro, por otro lado, todavía mantenía su sonrisa omnisciente. Rin, eres un mago dotado, concéntrate y siente el aire a tu alrededor. Al heredero de la familia Tosaka no le gustaba la sonrisa engreída que Kirei tenía de vez en cuando, realmente la hacía querer golpearlo. Como si ella no tuviera suficiente razón para golpearlo ya dado que él había administrado el dinero y las propiedades de su familia tan mal que casi se arruina. Ella sabía que administrar las finanzas no estaba exactamente en el currículum del hombre, pero ¿cuánto de la pata tenías que ser para perder tanto dinero y propiedades? ¿Qué hizo? Arruinarlo todo en donaciones de la iglesia. Honestamente, Rin no sabía por qué no estranguló al falso sacerdote el día que le dio la mala noticia. Sin embargo, por mucho que quisiera quejarse en ese momento, Rin decidió burlarse de su maestro e hizo lo que le pidió. La reacción fue instantánea. ¿Qué está pasando aquí? Murmuró completamente desconcertada, su mano izquierda temblando ligeramente sin su consentimiento. El maná de las áreas circundantes se siente tan caótico. Si el maná en el área normalmente se sentía como la superficie de un lago, ahora se sentía como si alguien arrojara algo enorme en él causando una serie de olas incontrolables. Por lo general, cuando un área se veía afectada, era algo parecido a pequeñas ondas, esto, por otro lado, era mucho más intenso e inestable. Rin no tenía la menor idea de lo que podría haber causado tal desestabilización dentro del maná de la zona. Eso es lo que quiero descubrir yo mismo. Kirei murmuró mientras comenzaba a caminar por el borde del cráter, sus ojos escaneaban cuidadosamente el fondo carbonizado. Consideré que tal vez un mago estaba realizando algunos experimentos aquí, pero la idea se hizo más improbable a medida que investigaba más a fondo. Esto llamó la atención de Rin, por mucho que no le gustara admitirlo, Kirei todavía era un ex ejecutor de la iglesia que estuvo involucrado en muchos conflictos mágicos relacionados en el pasado. Si bien Rin no tenía dudas de que había derrotado a Kirei en el departamento teórico cuando se trata de magia, el hombre la superó en la experiencia real de la vida real al respecto. ¿Qué quieres decir? La persona aquí fue demasiado descuidada para cubrir sus huellas. Un mago real no habría dejado rastros tan obvios aquí, solo puedo deducir que era alguien no afiliado al mundo de la luz de la luna. Kirei explicó mientras señalaba las pequeñas huellas de neumáticos en el cráter que se extendían hasta el exterior, probablemente desde un pequeño carro de algún tipo. Además de eso, también había muchas huellas por ahí que podrían facilitar la identificación del perpetrador si podían encontrar posibles sospechosos. La ceniza en el suelo les había dado algunas pistas obvias, demasiado obvios si Kirei pudiera decirlo él mismo. Se sentía que era demasiado notable para que fueran reales, aunque siempre hay casos directos y sencillos de vez en cuando. O eso o realmente fue un tonto que se olvidó de cubrir sus huellas. Pareces terriblemente confiado en lo que estás diciendo. Una sonrisa engreída brilló en el rostro de los sacerdotes. Rin, rastrear paganos y herejes es mi especialidad. Rin quería poner los ojos en blanco, como si no lo supiera ya, pero al menos esta vez era en su propio interés. Así que puedes rastrear a quien quiera que estuviera aquí entonces. Eso no estoy seguro, como usted mismo dijo, de que el maná en esta área se interrumpe. Si se usó magia, será difícil discernir para qué se usó y si se puede rastrear. Incluso si no se usara magia, la interrupción en esta área hará que cualquier método que conozco sea inválido. Hizo una pausa mientras reorganizaba su collar. Solo conduciría a una persecución de ganso salvaje de mi parte. Y así, Rin sintió que algo se había roto en la parte posterior de su cabeza.
Entonces, ¿por qué te molestaste en llamarme en primer lugar? Kirei optó por no comentar sobre sus gritos o cómo sonaban sus oídos ahora. Rin siempre había sido un pequeño petardo, por así decirlo, pero desde que comenzó a pasar por la pubertad, saltó un par de filas para su propio dolor de cabeza. Es su deber como segundo propietario de este territorio manejar esto, tendrá que hacer un informe y tomar las medidas adecuadas si no quiere que algún día los ejecutores llamen a su puerta. Si surge algún tipo de incidente debido a lo que sucedió aquí, usted será el responsable. La joven Tosaka quería comentar sobre esto, pero se detuvo y pensó en ello por un momento. La agitación se extendió por su rostro mientras entrecerraba los ojos hacia el frustrante hombre mayor. Odio cuando tienes razón. Simplemente estoy haciendo mi trabajo como su tutor legal y humilde siervo de Dios. Rin murmuró algo en voz baja que Kirei no podía entender, pero algo en el fondo de su mente le decía que probablemente era una cadena de blasfemias dirigidas hacia él. Dejando a un lado la actitud de su estudiante, sonreía interiormente con mucha satisfacción. Por experiencia personal, Kirei sabía que acrobacias como esta volverían a morderte más tarde si no tomas las precauciones necesarias. La Torre del Reloj, una de las instituciones centrales de la Sociedad de Magos, se volvería bastante curiosa si se enteraran de este evento sin que primero se les informara al respecto. Después de todo, hace que la situación parezca muy sospechosa para que tal actividad tenga lugar y para que el segundo propietario no les informe al respecto. De hecho, casi parecería que estaban tratando de ocultarles algo, lo que a su vez podría conducir a que se iniciara una investigación real aquí. El sacerdote reflexionó para sí mismo, siempre y cuando verifique el informe de Rin una vez que ella lo firmó, podría asegurarse de que parezca algo insignificante. Por lo tanto, no requiere ninguna participación adicional de la Torre del Reloj. Después de todo, no puede arriesgarse a que se inicie ninguna investigación en la ciudad. Sería muy problemático para él si se corriera la voz sobre su invitado en la iglesia. Porque sería una gran decepción ser descubierto justo cuando solo quedaban 2 años hasta que finalmente pudiera alcanzar su destino. Cualquier plan grandioso que el sacerdote tenía en secreto fue interrumpido por el repentino dolor de su pierna. Mirando a un lado, Kirei solo pudo suspirar en cansada confusión sobre por qué Rin lo había pateado una vez más. ¿Y eso fue para? Rin solo miró a Kirei. No tenías que despertarme tan temprano para esto, podrías haberme arrastrado aquí en cualquier momento más tarde y, sin embargo, aún así me despertaste a pesar de que sabías que era mi día libre. Un encogimiento de hombros fue todo lo que el sacerdote mostró. Cruzó los brazos, uno de ellos deslizándose debajo de la manga opuesta. Solo consideré que cuanto más rápido lo manejáramos, mejor. Un sonido de acero cortando el viento resonó en el área. Rin parpadeó lentamente cuando se dio cuenta de que se lo perdía. En un momento rápido y preciso, Kirei sacó un arma blanca de su manga y la arrojó a un árbol cercano. Además, no somos los únicos aquí. Ante este mensaje críptico, Rin miró la dirección hacia la que Kirei estaba mirando. Mientras miraba, Rin notó que a pocos metros de ellos, la llave negra que Kirei acababa de arrojar estaba atascada en un árbol, y algo pequeño y gris estaba inmovilizado por la hoja. La cosa repugnante seguía retorciéndose y deslizándose tratando de liberarse. Rin supo instantáneamente que era la criatura viscosa y a quien pertenecía. ¿Gusanos familiares? Matou Zouken. En Fuyuki podías contar con los dedos la cantidad de personas en esta ciudad que eran conscientes de la existencia de lo sobrenatural, y uno de ellos era Matou Zouken, el todavía activo jefe de la familia Matou. De hecho, Kirei asintió solemnemente mientras cruzaba las manos detrás de la espalda, mientras examinaba los alrededores descubrió que no había otros gusanos de los que deshacerse. La joven heredera de Tosaka entrecerró los ojos peligrosamente hacia el sacerdote, esto no le sentó muy bien en absoluto. ¿Crees que tuvo algo que ver con esto? Lo dudo mucho, el viejo cadáver es muchas cosas, pero descuidado no es una de ellas. Si esta fuera su obra, no habría dejado ninguna evidencia atrás, especialmente cualquier familiar que señalara sospechas directamente a sí mismo. Rin asintió mientras trataba de sacar algunas conclusiones propias dada la información actual que tenía. Así que asumo que envió a su familiar a visitar este lugar tal como lo hicimos nosotros. Dado que pude sentir la oleada de mana desde la iglesia, entonces es seguro asumir que Matou Zouken también lo hizo. Kirei elaboró mientras el rabillo del ojo volvía al gusano empalado en el tronco del árbol, sus labios dibujaban una delgada línea fría. Por lo menos no vino aquí en persona.
Ese último comentario no pasó desapercibido para Rin, de hecho, la intrigó un poco. Hablas como si no quisieras verlo. No lo hago. El ex albacea respondió firmemente. Rin abrió la boca para comentar sobre la forma severa en que Kirei respondió, pero se detuvo y recordó sus propios encuentros con el jefe de la casa Matou. En la superficie parecía un anciano decrépito que corría por el molino, pero cada vez que ella estaba cerca de él, sus instintos inmediatamente gritaban que se alejara lo más posible de él. Si bien el hombre no era abiertamente hostil, siempre se mantenía de una manera neutral, si no gruñona, como cualquier anciano, siempre había este tipo de sensación inminente de peligro a su alrededor. Un vago sentimiento que implicaba que si no tenía cuidado sería tragada entera por él. A Rin le molestaba saber que ella era la que siempre tenía que lidiar con él debido a su posición como segunda dueña. Además del hecho de que... No. Ella ya no es su responsabilidad. Las líneas se habían trazado hace mucho tiempo, y Rin tenía sus propios deberes con los que lidiar. No hay lugar para tales sentimientos en la vida de un mago. Rin se pellizcó el muslo para deshacerse de esos pensamientos innecesarios. Sé que es bastante perturbador, pero debe ser otra cosa si logró arrastrarte incluso a ti fuera de todas las personas. De hecho. Kirei respondió en un tono muerto, lo que solo demostró aún más el comentario de Rin. El heredero de Tosaka no dijo nada más y procedió a continuar su inspección con Kirei en silencio. Cuanto más rápido saliera de aquí y se alejara del falso sacerdote, mejor. Sin embargo, pocos sabían que ambos estaban siendo observados por otra persona además de los gustos de Matou Zouken. Además de eso, incluso ahora, la misteriosa figura los estaba vigilando de cerca. La pareja Kotomine/Tosaka había pasado la mayor parte del día dentro del bosque, buscando pistas y cualquier tipo de pista que pudiera llevarlos a la persona que estaba aquí antes que ellos, pero para su molestia no pudieron encontrar nada relevante. En cualquier caso, Rin tomó las cosas en serio y tomó tierra, cenizas y fragmentos de chatarra del cráter para analizarlos en su casa en su taller, donde tenía el equipo de trabajo adecuado para ejecutar sus misterios. Cualquier cosa que encontrara de ellos era demasiado pronto para dar una respuesta, lo que esperaba era que lo que las muestras contuvieran revelara ser algo que valiera la pena. Para cuando el sol se había puesto en Fuyuki, los dos habían terminado su negocio y se habían ido. Pero no sin antes colocar varias salas alrededor del perímetro para asegurarse de que si la persona que estaba allí regresaba, lo sabría. También colocaron una variedad de trampas mágicas para capturar a dicha persona por si acaso. Su preparación y minuciosidad en su trabajo causando el dolor de cabeza actual de la señora que había llegado al bosque hacía una hora. Era un día como cualquier otro, solo estaba ocupándose de sus propios asuntos viajando por todo el país cuando sintió una gran explosión de poder, una que le envió escalofríos por la columna vertebral. Si bien no estaba en Fuyuki en ese momento, lo sintió de todos modos. Este fue un caso curioso, nadie debería haber podido sentirlo fuera de los límites de la ciudad y, sin embargo, ella pudo sentirlo a pesar de la considerable distancia. Quizás tenía una percepción más sensible de la magia. Quizás no fue más que una corazonada probada, ¿verdad? O tal vez, solo tal vez, ella pudo sentirlo porque cuán inquietantemente similar era la naturaleza de ese poder a la mujer. Localizar la fuente no fue una tarea difícil para ella, pero desmantelar tantas salas y trampas sin activarlas ciertamente fue un dolor de cabeza. Hacer añicos todo habría sido mucho más fácil, pero ella se desvió, lidiar con las secuelas que siguieron probablemente sería aún más molesto. ¿Qué había pasado aquí? Su voz resonó preocupada mientras estaba parada en la cresta del cráter, el viento soplaba suavemente haciendo que su cabello carmesí brillara a la pálida luz de la luna. Todos sus sentidos le decían que este lugar se sentía mal y, sin embargo, no podía encontrar la fuente de ello. Pasó una hora, luego dos, pasó el tiempo mientras continuaba investigando el área. Aún así, a pesar de sus mejores esfuerzos, aún no había encontrado ninguna pista sobre lo que realmente había sucedido aquí. Todo el tiempo sentía que había alguien en las sombras observando cada uno de sus movimientos. En un momento dado, ya tenía suficiente de todo, así que simplemente decidió ocuparse de eso. Sé que estás allí, así que muéstrate ya. Al principio no hubo respuesta, pero momentos después el aire desde arriba del cráter comenzó a verse distorsionado. Entonces, en un destello de luces de colores del arco iris, algo apareció de pie frente a ella. O era más preciso decir que alguien había aparecido.
Levitando sobre el cráter había un trono, sentado en dicho trono había un anciano de cabello gris vestido con túnicas negras inscritas con intrincados diseños, emitiendo una especie de llamarada victoriana para ellos. Los ojos carmesí del anciano se desviaron hacia la mujer, una sonrisa engreída pero amable se extendió por sus labios cuando su trono descendió y aterrizó junto a ella. Se levantó y arregló su túnica, haciendo una reverencia cortés a la mujer seguida de tomar su mano y procediendo a darle un suave beso. Tensa como estaba la situación en cuestión, el anciano no olvidó cómo ser un caballero adecuado. Oh, lograste sentirme, ciertamente hay una mejora desde la última vez que nos vimos, señorita Blue. Sus labios eran una línea plana, pero la repentina contracción de su ojo izquierdo mostró su molestia por ese apodo. Si había algo que Aozaki Aoko, el maestro de la quinta magia odiaba era ese maldito apodo a pesar de lo molesto que era debido a su nombre de pila. Tampoco ayudó que el título de su magia fuera simplemente el azul. No me llames así. Aoko dijo secamente mientras apartaba la mano, entrecerrando los ojos al anciano frente a ella. ¿Eres tú el que está detrás de este caleidoscopio? Kishchurzelrecheschuinorek, uno de los 5 magos vivos capaces de magia verdadera, solo sonrió y agitó la cabeza en negación. En absoluto, simplemente pasé porque sentí la misma perturbación que tú sentías. Aoko no compró esto en absoluto. Si había algo que sabía, era que el hombre frente a ella era cualquier cosa menos normal. Tanto física como mentalmente, ser un mago y luego convertido en un vampiro tiende a afectarte de varias maneras, por decirlo menos. ¿Me quieres hacer creer que tal perturbación ocurrió dentro del tejido espacio-temporal de esta área y no estás involucrado en absoluto? El anciano solo puso los ojos en blanco, ya que sabía lo que Aoko estaba insinuando. Con la atmósfera inusual dentro del área actual, haría pensar que podría haber tenido algo que ver con esto. Por favor, tus expectativas de mis habilidades están un poco infladas. Suspiró mientras sacaba un frasco de metal de su túnica, llevándoselo a los labios mientras toma un largo sorbo de él. Aoko por su parte no quería saber qué había dentro de ese frasco. Tú y muchos otros, honestamente no sé quién comenzó esta idea errónea de que soy este embaucador todopoderoso que envía a la gente a mundos paralelos por caprichos aleatorios. Esto realmente tomó a Aoko por sorpresa, sus ojos parpadearon con curiosidad. ¿No lo haces? Bueno, si el anciano estaba siendo honesto aquí, no era como si no lo hubiera hecho todo, pero no de la manera que Aoko y la mayoría de las personas de la comunidad Magus imaginaban. Un suspiro exasperado escapó de los labios del viejo mago mientras se recostaba contra su trono flotante. Confía en mí, hay muchas reglas y limitaciones a lo que puedo hacer, además de enviar personas a mundos paralelos puede ser letal si las circunstancias no son las adecuadas. ¿Qué quieres decir? Aoko preguntó con una especie de preocupación misteriosa dentro de ella, aunque realmente no podía rechazar información gratuita sobre la segunda magia. Zelrech se frotó la barba mientras pensaba en la forma menos perturbadora pero precisa de describir esto. En la mayoría de los casos, cuando una persona entra en contacto con una versión paralela de sí misma, las dos existencias espejo tienden a resonar, creando una especie de efecto sangrante que les hace ver y experimentar recuerdos de la vida del otro como si fueran suyos. Eso, por supuesto, es el buen resultado. Ella sabía que se iba a arrepentir, pero le preguntó de todos modos. ¿Cuál es el malo? Por lo general, explotan. Él respondió en un tono inexpresivo. Aoko casi se atraganta con la lengua cuando escuchó esta respuesta inesperada. ¿Qué? El buen resultado es lo que se obtiene cuando las dos versiones tienen una cierta cantidad de historia común. Imagina que sus vidas son casi idénticas hasta un punto en el que diverge en diferentes caminos. El viejo mago se encogió de hombros casualmente. El mal resultado ocurre cuando las personas son simplemente demasiado diferentes, no solo en cómo son como personas, sino en su historia a ese momento. La información intercambiada entre ellos es simplemente demasiado distinta e incompatible con los demás, rechazándola hasta que sus cuerpos finalmente se descomponen. Hizo una pausa por un momento mientras notaba la pálida mirada en el rostro de Aoko. Si bien la forma en que lo explicó no fue muy detallada, la imaginación humana podría ser como un incendio forestal una vez encendido. Esta es solo una de las muchas razones por las que las interacciones directas con otras dimensiones son peligrosas. A pesar de que mi magia tiene el título de operación de mundos paralelos, la uso principalmente como un medio de observación.
Si bien admito que tiendo a explorar de vez en cuando, invadir otros mundos e interactuar con sus habitantes la mayor parte del tiempo no vale la pena los dolores de cabeza que siguen. Ya veo. Aoko murmuró nerviosamente. Mientras que su propia magia tenía muchos riesgos en su uso si la usaba mal, todavía no había posibilidades de que las personas explotaran en trozos sangrientos involucrados. De todos modos, ¿cuál es tu opinión sobre esto? El viejo mago preguntó mientras se acariciaba la barba. No estoy seguro de qué sentir al respecto. Con un movimiento de cabeza, aclaró su mente y volvió al asunto en cuestión. Es como si mi magia fuera utilizada aquí, pero se siente diferente, más débil, inestable. Eso es correcto. Zelrecht asintió mientras se reajustaba en su trono y contemplaba el cráter. Alguien invocó una especie de versión bastarda de tu magia. ¿Qué? Aoko instantáneamente espetó esto. Las implicaciones involucradas eran catastróficas si las condiciones eran las adecuadas. Pero eso es... imposible. Difícilmente. Él la cortó abruptamente, algo divertido por su falta de creencia. Por otra parte, Aoko no había visto las cosas que tenía, cosas que causaban que la sensación de normalidad se doblara de manera antinatural. He visto líneas de tiempo donde eventos que deberían ser imposibles para nosotros pero bajo diferentes circunstancias fueron posibles en otra, por difícil de creer que parezca, es la verdad. Aoko dio un paso atrás pellizcándose el puente de la nariz, esto ya estaba saliendo de la mano y no tenía idea de cómo manejarlo. Después de un minuto de procesar todo, se dio cuenta de algo, la forma en que Zelrecht hablaba de todo esto, era como si supiera exactamente lo que estaba pasando. ¿Sabes quién era, no? El hombre asintió mientras su mirada vagaba hasta que estaba mirando la luna llena, la dolorosa nostalgia corría a través de él mientras recordaba la mayor batalla de su juventud. Más o menos, observé esa línea de tiempo en particular hace un tiempo, realmente deprimente si me preguntas. Esa línea de tiempo fue uno de los muchos resultados posibles que pueden ocurrirles desde el mismo lugar en el que residían. Con una cantidad casi infinita de posibilidades por ahí, todo era posible realmente. Aunque entre las muchas líneas de tiempo que el viejo mago había visto, la línea de tiempo de Nier, como le gustaba llamarla, probablemente fue uno de los peores resultados que podrían suceder. El amor de un solo ser humano por su única familia restante causando el fin de la humanidad. Lo que a su vez condujo a una guerra interminable por el bien de aquellos que han desaparecido hace mucho tiempo. Alcanzando un estado de estancamiento constante, el mundo nunca termina realmente de una vez por todas. Todas las cosas van y vienen, nada es eterno. Esa línea de tiempo, por supuesto, debería haber terminado su historia hace mucho tiempo y, sin embargo, siguió adelante, sin permitirle la dulce liberación de la muerte que tan desesperadamente merece. Entonces sabes a quién buscar. Aoko dedujo victoriosamente. Sí. Sobre eso, Zelrecht murmuró un poco tímido, sabiendo el dolor de cabeza que pronto seguirá después de decir su próxima oración. No podemos hacer eso. ¿Por qué no? Los ojos azules de Aoko se entrecerraron fríamente hacia él, no es que realmente pudieran tener ningún efecto en él, el anciano había visto horrores, abominaciones y lo que fue realmente extraño a lo largo de su vida. Eventos que podrían fracturar fácilmente las mentes de individuos cuerdos y llevarlos a las profundidades de la locura. Espera un momento, si ese es realmente el caso, ¿significaba eso que él mismo estaba loco? Importa para otro momento. Creo que hay una razón para todo esto. Comenzó solemnemente. Sentías lo equivocados que estaban los rastros de magia, lo que causó que no hubiera sido posible. Algo influyó, algo más allá de nosotros, pero por alguna razón la persona que fue enviada aquí fue, o más bien es importante. Interferir con ellos solo obstaculizará eso. Aoko apretó los dientes con frustración, el hombre no estaba viendo el problema inmediato involucrado o simplemente no le importaba. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo sabes que quien quiera que haya sido enviado aquí no causará algún tipo de caos o daño irreversible? No lo hago, pero en este momento es el mejor curso de acción. Dijo mientras se sentaba de nuevo en su trono, sus ojos solemnes y fríos. Aprendí a través de mis muchos años a través de prueba y error con mi magia que apresurarse a la primera señal de problemas tiende a ser una receta para el desastre, necesitamos observar lentamente desde muchos ángulos y perspectivas antes de intervenir si es necesario. Eso no justifica no tomar medidas.
Sus ojos se cerraron lentamente y un suspiro cansado escapó de sus labios. Normalmente no sería tan laissez-faire sobre esto, pero en este caso es mejor si nos quedamos fuera. Podía sentir que se deslizaba, su paciencia se estaba agotando. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarías esto? Porque ya no puedo ver. El viejo mago declaró muerto serio. ¿Qué? El mensaje críptico no fue suficiente para disipar las dudas de Aoko, pero logró calmarla aunque solo fuera un poco, a pesar de lo mucho que la confundió aún más. No, no es mi vista, quiero decir que ya no puedo ver esa línea de tiempo. Solo puedo ver hasta el punto en que el evento que causó este fiasco tuvo lugar, pero una vez que termina, eso es todo. Se frotó la barba rigurosamente, sin poder recordar cuándo fue la última vez que se puso nervioso. Todo después de eso está en blanco, no puedo ver nada más allá de eso. Desde que dominó la segunda magia, apenas había nada que realmente lo excitara, su capacidad para observar otras líneas de tiempo lo llevó a presenciar algunos de los misterios más buscados del mundo. El nacimiento del primer héroe. El final de la era de los dioses. La creación del género de anime Magical Girl. Había visto y aprendido mucho a lo largo de su larga vida. Información por la que la gente mataría honestamente, incluso por un vistazo. Aún tan increíbles como eran las cosas que veía, comenzaron a perder su atractivo y brillo después de un tiempo. Si al principio, cuando dominó por primera vez su magia, había entusiasmo por lo desconocido, hoy en día era más parecido a una tarea diaria o un trabajo para él. Encontrar nuevos escenarios interesantes y emocionantes era honestamente un poco escaso tal como estaba. No era sorprendente que el hombre a menudo no tomara las cosas muy en serio. Después de un tiempo, comienzas a ver las diversas rutas de las cosas, las elecciones que condujeron a ella, los diversos extremos malos en su camino y los finales verdaderos o buenos que seguirían. Como tal, negarse la respuesta a este misterio fue muy molesto, pero al mismo tiempo también fue muy intrigante. Eso normalmente no sucede, murmuró como un anciano lidiando con niños molestos. Es muy preocupante. Aoko podía decir por cómo actuaba el hombre que esta situación era algo bastante serio, aunque no eliminaba sus dudas, la hacía más abierta a una discusión más tranquila. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Quedarnos con las manos en los bolsillos y no hacer nada? Por supuesto que no, por ahora simplemente esperaremos y observaremos. Si algo preocupante ocurre, actuaremos, hasta entonces simplemente nos quedaremos en el asiento trasero. Ella asintió con la cabeza, pero lo que él sugirió realmente no solucionó el problema. Asumo que no reportarás esto a la torre del reloj. Zelrech, por su parte, dejó escapar un gruñido molesto. Demasiada molestia, lo último que quiero es que este lugar esté lleno de ejecutores y ejecutores, así como aspirantes a magos que piensan que pueden encontrar un buen material de investigación de esto. Aoko tenía que estar de acuerdo con él en esa parte. Si se corriera la voz de que su magia fue utilizada por alguien además de ella, no se detendrían ante nada para encontrar a la persona responsable y obtener todo el conocimiento que poseen al respecto de ellos. Los llamados señores sabían mejor que ir tras ella. Destruir una montaña entera simplemente por un caso de tener un mal día tiende a hacer el trabajo. Esta nueva persona misteriosa era desconocida, así como cuáles son sus verdaderas capacidades. Podrían ser tan fuertes como ella, pero también existe la posibilidad de que sean bastante débiles. Si fuera el último caso, podrían fácilmente coaccionarlos y experimentarlos. Hasta que se haga una estimación adecuada de su poder, estaría lleno en la temporada de caza para ellos. ¿Quién sabe cuántas personas inocentes o incluso asentamientos enteros serían asesinados en el proceso una vez que comenzara? ¿Es este realmente el camino correcto?, murmuró para sí misma. Si algo sucede, asumiré la responsabilidad, así que por el momento solo humor con este anciano. Sus labios se adelgazaron mientras contemplaba esto, fue una buena oferta, demasiado bueno. ¿Por qué te arriesgas a esto? He visto esa línea de tiempo en particular muchas veces, hubo muchos finales, por así decirlo, pero este no fue uno de ellos. Esto es algo que no debería haber existido, una irregularidad. Es muy fascinante. Una sonrisa dentada se formó en el rostro del anciano. Cuando Aoko vio esto, los puntos en su mente se conectaron y casi se rompió en estado de shock, lanzando un dedo acusador al anciano caballero. Todo esto te parece divertido. Es por eso que no estás tratando de detener esto.
Si Zelrech sintió que lo atraparon con las manos en la masa, no lo demostró, solo se rió un poco antes de comenzar a explicar. No negaré que no es un factor, pero el conjunto actual de eventos está demasiado fuera de lugar. Cualquier interferencia adicional solo lo empeorará. Eso no era una mentira. Tenía que haber una razón para lo que causó esto. Uno en el que no era su lugar para involucrarse. Por el momento eso es. Como ya dije, esperaremos. En el momento en que la mierda proverbial comience a golpear el ventilador, es cuando tomaremos medidas. Quién sabe, tal vez quien quiera que haya sido enviado aquí simplemente elija no hacer nada en esta era y simplemente vivir una existencia tranquila y pacífica. Dudo que sea tan simple. Aoko murmuró mientras pateaba una piedra con molestia, estaba segura de que todo este fiasco no terminaría bien y volvería a morderla. Sin embargo, ella se desvió, por el momento complacería al viejo vampiro. Bastante, pero nunca se sabe. Zelrech tarareó mientras miraba la luna. Es por eso que quiero ver hacia dónde se dirige esto. Te arrojaré debajo del autobús si las cosas se ponen feas. No lo haría de otra manera, querida. Una risita escapó de sus labios cuando sacó su reloj de bolsillo y lo revisó, estaba justo a tiempo. Todavía hay muchas cosas que cubrir para que este evento permanezca oculto. Era un conjunto tan peculiar de circunstancias ahora que lo pensó, porque por una vez no estaba involucrado en absoluto y, sin embargo, sintió este extraño sentido del deber de ver cómo resultó todo. En cualquier caso, todavía tenía trabajo por hacer, pero no pudo evitar lanzar un último comentario antes de irse. Por cierto, ¿cómo le va a tu pequeño estudiante? Oh demonios, no. La mujer pelirroja simplemente se alejó sin decir ni un adiós. De ninguna manera estaba dejando que este viejo trabajo se acercara a su precioso pequeño Shiki. Zeltech solo podía reírse de la furiosa Aoko, si supiera lo que le esperaba a su precioso estudiante en el futuro. Capítulo 6. La flor lisiada. Fue algo realmente curioso con cómo las cosas pueden terminar resultando a veces. Si bien fue un período difícil lidiar con la repentina introversión de 2B, las cosas finalmente comenzaron a mejorar para el androide Yora y Emilia Shirou. En retrospectiva, la elección de los chicos de mostrarle a 2B el mundo exterior fue probablemente una de las mejores decisiones que tomó, ya que la ayudó a encontrar la voluntad de hablar con él nuevamente. Si bien el resultado no fue instantáneo, tomando un poco de tiempo y trabajo en ambos lados, finalmente el androide de cabello blanco comenzó a comunicarse con Shirou más allá de la simple guía para reparar su cápsula. Dicho esto, pasaron los días cuando los dos lograron salvar un poco la distancia que 2B puso entre ellos. El progreso con las reparaciones de la cápsula Yora también se estaba haciendo constantemente. De hecho, todas las reparaciones ya estaban hechas. Todo lo que quedaba era encenderlo y ver si funcionaba. Shirou, por su parte, se sentía bastante asustadizo por esto. Había pasado tanto tiempo tratando de repararlo con 2B constantemente allí para instruirlo y supervisar cada uno de sus pasos. Sería increíblemente vergonzoso para él si no funcionara correctamente ahora. Un suspiro nervioso salió de los labios de los niños mientras volvía a colocar la placa frontal de la cápsula, hizo todo lo que pudo. No, hizo incluso más de lo que solo él era capaz de hacer. Ahora se dejó a la suerte. ¿Está bien? Espero que esto funcione. Yo también. A pesar de ser una imagen viva del estoicismo, 2B se sentía quizás aún más ansioso que Shirou. Antes de que llegara a esta era, su cápsula no era más que equipo de apoyo. Una existencia de IA simplemente significaba apoyo táctico y asistencia de combate, pero ahora sentía que su valor no tenía precio. No de una manera monetaria, sino sentimental, ya que su cápsula era lo último que 2B había dejado conectándola con la vieja vida que tenía. Fue realmente un dilema desconcertante. Por un lado, hay muchos recuerdos dolorosos que preferiría borrar para siempre, pero al mismo tiempo también hay recuerdos preciosos que no quiere perder pase lo que pase. Ahora que miraba hacia atrás, su vaina siempre había estado allí con ella para bien o para mal. Si de alguna manera fue rescatada y se le dio esta oportunidad de presenciar la era en que la humanidad floreció, lo menos que podría hacer es permitir que su manada también lo haga. Shirou le dio a 2B un pequeño asentimiento, señalando que había terminado de volver a poner todo en su lugar. El androide Yora devolvió el visto bueno y comenzó la secuencia de activación remota de POX, esperando lo mejor. La espera que siguió fue absolutamente angustiosa.
Cada segundo que pasaba mientras veía que la barra de carga en su mente se llenaba lentamente se volvía más y más insoportable. A medida que pasaba el tiempo, una sensación incierta de temor comenzó a molestarla. Que en cualquier momento podría recibir un error y todo se desmoronará. Cuando la barra estaba al 99% parecía retrasarse, 2B tragó un trozo de aire seco en inquietud. Una acción que Shirou había notado que lo preocupaba aún más de lo que ya estaba. La barra finalmente alcanzó el 100% y la pestaña de confirmación estaba abierta, pero 2B no se tranquilizó. A pesar de que pasaron varios segundos, la cápsula aún no había reaccionado. ¿Habían fracasado? ¿La cápsula realmente desapareció? Al igual que todos los demás que conocía. Cuanto más 2B comenzó a contemplar tales pensamientos deprimentes, más comenzó a rezumar el aire alrededor de la habitación con su melancolía. Shirou, por ejemplo, no podía sentarse más y trató de hacer algo, pero lo único que le vino a la mente fue arrodillarse junto a la cápsula y golpearla un par de veces. Tan ridícula y tonta que era la acción, sorprendentemente no fue inútil. Al momento siguiente después de los golpes, hubo un fuerte chasquido de la cápsula, luego levitó justo encima de donde estaba originalmente. Pareció escanear la habitación y se detuvo cuando vio a su dueño. POC 042 ignoró a Shirou y voló hacia 2B, informándole para el servicio. La unidad de apoyo táctico POC 042 está ahora de nuevo en línea y esperando órdenes. ¡Guau! Está flotando. El mago pelirrojo murmuró con completo asombro al ver que la máquina flotaba en el aire sin ningún apoyo de vuelo aparente. Ciertamente no gritó sorprendido como una niña pequeña cuando la caja como robot inicialmente se elevó en el aire. Una sensación de alivio se apoderó de la androide femenina y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. No tienes idea de lo contento que estoy de escuchar tu voz, Pop. Ciertamente era raro incluso que la cápsula viera a 2B sonreír y mostrar emociones reales. Buenos días 2B. Shirou dejó que su curiosidad lo superara y caminó junto a 2B para obtener una mejor vista de la vaina, dándole un saludo incómodo cuando lo vio. Hola. Cuando la IA se dio cuenta de Shirou, comenzó a procesar lo que podría ser y lo que estaba haciendo aquí junto con 2B. Ciertamente no era miembro de la unidad Yora, ni parecía ser miembro de la resistencia androide. ¿Un androide de las generaciones anteriores tal vez? ¿O era en realidad una máquina? Si bien la gran mayoría de las formas de vida de las máquinas tenían apariencias inhumanas, ha habido casos raros de formas de vida humanas avanzadas como las máquinas, como los gemelos Adán y Eva. Pero si ese fuera el caso, esta sería la primera vez que encontraría una entidad no hostil de esa línea en particular. Ahora bien, no era como si todas las máquinas en general fueran incapaces de comunicarse y la vida pacífica de la máquina de Pascal y el pueblo que dirigió siendo un excelente ejemplo de tal instancia. El Yora Pop 042 estaba cada vez más curioso sobre el ser frente a él. Como tal, comenzó a escanear a Shirou para discernir exactamente qué era. Los resultados finales fueron, inconcluyente. No se detectó ninguna firma de androide o máquina de la entidad presente. La cápsula declaró mientras continuaba escaneando a Shirou. Pero ninguno de los datos que recibió tenía ninguna referencia en su base de datos. No había ninguna forma de aleación metálica o tela presente en el cuerpo del niño. Era tal vez una nueva generación de formas de vida de máquina con un tipo de estructura de carne y hueso sintetizada. Altamente improbable, pero no totalmente imposible. No sería tan descabellado teniendo en cuenta cómo ciertas máquinas estaban completamente obsesionadas con los humanos. Incluso yendo tan lejos como para reflejar su apariencia y comportamiento a su imagen, un paralelo retorcido a cómo los androides fueron creados a imagen de la humanidad. Solicitando datos de los eventos que siguieron durante mi periodo fuera de línea. 2B asintió en comprensión, no había forma de que su cápsula pudiera reconocer a Shirou como un humano. La propia 2B no lo hizo cuando conoció al niño, el parecido entre humano y androide era aterrador. Los datos se están transfiriendo. Los datos fueron recibidos y analizados. Lamentablemente no fue bien recibido. Infieme. Los datos y la conclusión alcanzada no son confiables. La cápsula declaró en su voz mecánica. El viaje en el tiempo ha demostrado previamente ser científicamente imposible, las circunstancias actuales no son concluyentes. Honestamente, 2B habría querido estar de acuerdo con su cápsula, pero lamentablemente no fue el caso.
Esto puede sonar imposible, pero esta es la situación actual en la que estamos. La vaina confiaba en 2B, ella era su compañera asignada, cualquier orden dada por ella sería mantenida. Sin embargo, el conjunto actual de información estaba haciendo que la vaina se inclinara hacia la posibilidad de que su compañero fuera engañado. Negativo. Las estadísticas indican un mayor porcentaje de todo lo que se observa como una máquina hecha duplicado o ilusión, similar a la creada por la máquina de vida de Adán. Ese comentario trajo recuerdos oscuros para 2B, recordando la vista de Adam manteniendo a 9S como rehén y sondeándolo en busca de información. Los sensores podrían ser pirateados y modificados para reforzar aún más la copia y hacerte creer que esto es... Sé lo que vi. El generalmente estoico y sereno 2B casi le espetó, una muestra de emoción que rara vez mostró. El androide Yora se tomó un momento y se calmó, actuar irracionalmente no ayudaría en esta situación. Soy muy consciente de lo ridícula e imposible que suena esta situación, pero de alguna manera es la verdad fría y real. La IA quería seguir discutiendo y plantear más puntos a la realidad de esta situación, pero optó por abstenerse. La mirada en la cara de 2B y los parámetros de sus armónicos mentales le indicaron que su compañero no estaba en el mejor estado mental para discutir en ese momento. Por ahora, la manada optó por investigar más a fondo sus alrededores. Aunque, el pod no pudo calcular qué curso de acción debería tomarse si las afirmaciones de 2B resultaban ser ciertas. Entendido. La vaina dijo simplemente. A la espera de nuevas instrucciones. 2B respiró hondo para calmar las emociones negativas que estaba experimentando actualmente. Tal vez en cierto nivel ella también estaba en negación sobre todo, de ahí por qué se sentía tan difícil hablar de ello en primer lugar. Un suspiro cansado escapó de sus labios mientras se enfocaba en los asuntos importantes que tenía entre manos. Bien, también te envié un informe del daño que había sufrido mi cuerpo. Mis sistemas de autorreparación han estado completamente insensibles desde que desperté en esta era. ¿Qué pasó? La cápsula analizó los datos, proyectando un holograma en miniatura de 2B a medida que comenzaba a explicar. La oleada de energía parece haber causado que las nanomáquinas en su cuerpo se desconecten. Todavía parecen estar en un estado de funcionamiento satisfactorio, pero requerirán una reprogramación para que vuelvan a estar activos. 2B asintió con la cabeza mientras evaluaba la situación, afortunadamente no se perdió nada, por lo que aún se puede salvar. Hablando de eso, ¿cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a ser completamente funcional? El holograma de 2B había cambiado ligeramente. Ciertas áreas que mostraba ahora pulsaban en diferentes tonos de rojo. El más notable fue su pierna cortada que estaba marcada en un profundo carmesí. El daño en el área superior del cuerpo es en su mayoría superficial y requerirá muy poca reparación, mientras que el área inferior, particularmente la pierna cortada, se encuentra en condiciones muy críticas que requerirán un cuidado extenso. Nada que 2B no supiera ya. Lo único de lo que no era consciente era si la pierna era rescatable. Afortunadamente, parecía que todavía se podía usar. ¿Cuánto tiempo tomará? Hubo una breve pausa mientras la cápsula estimaba el daño acumulado. Zona superior estimada en 6 horas de mantenimiento. La pierna tomará entre 3 y 6 semanas. Si bien la primera parte era aceptable, no le gustó en absoluto el sonido de la segunda parte. ¿Tanto tiempo? Afirmativo. Varios componentes de la pierna han sido gravemente dañados y necesitan reparación individual. Muchos pueden requerir reemplazo si el daño es demasiado grande. Debería estar contenta de que su pierna pudiera ser reparada, pero no sintió ningún alivio. 2B estaba cansado de ser una carga para Shirou. Ya veo. Shirou, por otro lado, estaba de mucho mejor humor que la hermosa androide femenina. Enterarse de que podía ser completamente reparada quitó un inmenso peso de los hombros de los niños. Cuando notó la mirada decepcionada en el rostro de 2B, le dio unas palmaditas suaves en el hombro y le dio una sonrisa tranquilizadora. No dejes que te baje 2B, puede llevar un tiempo, pero al menos todavía se puede hacer. Habría sido realmente malo si no se hubiera podido salvar la pierna. Ese es un punto justo. 2B murmuró, todavía inseguro de cómo sentirse al respecto. Shirou había dirigido su atención a la caja flotante como máquina. Bueno, espero que puedas volver a poner 2B en pie. La cápsula no respondió, silenciosamente siguió evaluando la situación, su mirada sin rostro hizo que Shirou se sintiera un poco incómodo. ¿Hay algo en mi cara?
La respuesta que dio a cambio no estaba dirigida a Shirou sino a 2B. Esta unidad carece de datos sobre la interacción con los seres humanos. Solicitar orientación. Eso era algo que la propia A2B estaba teniendo dificultades para entender dadas sus interacciones anteriores con Shirou. Si la comandante Wite viera cómo hablaba y actuaba con Shirou sin mostrar el respeto y la sumisión adecuados que los humanos merecen, sin duda la reprendería. Interactuar con Shirou se sintió inquietante, normal. No es lo que esperarías de uno de tus creadores. Sin embargo, a 2B no le disgustó, simplemente requirió algo de tiempo para acostumbrarse. Como tal, no había realmente ningún tipo de protocolo requerido aquí. Trátalo como me tratarías a mí, Pop. El androide Yora respondió simplemente, el tono de su voz, haciéndolo sonar más como un consejo que como una orden. Eso es, por supuesto, si eso está bien contigo, Shirou. Estoy totalmente a favor, respondió el niño torpemente, la situación actual lo confundía aún más. Entendido. Shirou no sabía a dónde iba esta discusión, así que decidió guiarla un poco. En cualquier caso, es un placer conocerlo, señor Pop. Esta unidad carece de un género o edad asignada, como tal, no hay razón para dirigirse a esta unidad con el título señor. Pero suenas como un anciano. ¿El sonido de la voz de uno tiene alguna relevancia en el género de uno? No realmente. 2B solo podía mirar las interacciones entre su manada y Shirou, y sin embargo, su mente estaba ocupada con otros asuntos. No pudo evitar reflexionar sobre todas las luchas y problemas que estaban ocurriendo por algo tan menor y común como repararse. Era extraño para ella tener que cuidar repentinamente su cuerpo así, la idea era bastante extraña para ella. Hasta ahora no tenía que preocuparse si su cuerpo se destrozaba o se vaporizaba por completo, ya que siempre había repuestos en la base de operaciones. En circunstancias normales, no habría perdido el tiempo para considerar la autodestrucción si hubiera traído éxito a su misión. Mientras sus datos existieran dentro del mainframe, siempre se levantaría de nuevo para luchar otro día. ¿Siempre? Ahora ese lujo se había ido. Si su cuerpo actual fuera destruido ahora, sería el final. No más oportunidades para un rehacer. Ese pensamiento premonitorio permaneció en el fondo de su mente. No le gustó todo. Como tal, volvió su atención a su vaina. Una pequeña tos llamó la atención tanto del niño como de la IA. En ese caso, primero deshagámonos de los problemas menores, la pierna puede esperar, quiero poder utilizar adecuadamente mi mitad superior mientras la pierna está siendo reparada. Pop, sus órdenes son para comenzar inmediatamente las reparaciones en mi mitad superior. Entendido. Antes de que la cápsula pudiera ponerse a trabajar, notó que Shirou había levantado una mano hacia ella. Si necesita ayuda con las reparaciones, estaría encantado de echarle una mano. La ayuda adicional puede resultar beneficiosa para la tarea. Conclusión. La ayuda será apreciada. Oh, y mi nombre es Emiya Shirou. Mantenimiento completo. Habían pasado unas 6 horas desde que comenzó el mantenimiento y Shirou estaba exhausto. Si bien en general no hizo mucho, hacer un seguimiento de todo lo que hizo la cápsula fue un desafío en sí mismo. Era como ver una de esas películas futuristas de ciencia ficción con la forma en que la cápsula sacaba al azar diferentes instrumentos de reparación y los usaba con una precisión milimétrica rápida. El chico pelirrojo casi saltó hacia atrás cuando el cubo como ahí comenzó a disparar láseres malditos para unir ciertas partes. Shirou no era un experto en tecnología, pero maldita sea la tecnología futura. El niño respiró hondo y se limpió la capa de sudor en la frente, lanzando una pequeña mirada a la androide femenina. ¿Cómo es 2B? ¿Puedes controlar tu cuerpo adecuadamente ahora? La chica de cabello blanco se tomó un momento para verificar antes de responder. Comenzó doblando el cuello hacia la izquierda y hacia la derecha y luego hacia adelante y hacia atrás. No parecía haber ningún problema, así que se movió hacia sus manos, abriéndolas y cerrándolas un par de veces, doblando cada dedo individual sin ningún obstáculo. Mirando a su alrededor vio una pipa en el suelo, uno de los muchos pedazos de basura que Shirou tenía tirado en su cobertizo. Lo recogió y jugó con él en su mano derecha por unos momentos. Pronto se escuchó un crujido y 2B volvió a colocar la tubería hacia abajo, dicha tubería ahora estaba aplastada en el medio, la huella de una pequeña mano delicada grabada firmemente en ella.
Shirou tragó saliva por dentro cuando vio a 2B verificando su fuerza de agarre. 2B luego se retorció en la silla de ruedas de izquierda a derecha, la mayor parte de la parte inferior de su cuerpo también parecía estar respondiendo bastante bien. Un suave aliento de alivio escapó de sus labios. Sí, mi mitad superior está funcionando correctamente. Levantó las manos y las miró por unos momentos. Ciertamente es agradable tener el control una vez más. Esto solo trajo una sonrisa en la cara de los niños. Es bueno escucharlo. Ella asintió brevemente mientras su cápsula volaba frente a ella para elaborar más. El tiempo de mantenimiento estimado se redujo debido a los intentos de reparación realizados anteriormente, aunque no fueron adecuados o eficientes, proporcionaron una reducción en el tiempo de reparación. Esto hizo que 2B mirara la pierna una vez cortada que ahora estaba de vuelta donde pertenecía. Eso explica por qué tuviste la oportunidad de volver a colocar mi pierna. La acción fue solo una formalidad, las funciones motoras todavía están dañadas. Todavía se requiere un mantenimiento prolongado. POC 042 explicó además asegurarse de que no creara ningún malentendido y causara que 2B intentara imprudentemente utilizar su pierna. ¿Desea comenzar el proceso? Al final, la cápsula no tenía nada mejor que hacer. En su opinión basada en la lógica pura, cuanto más rápido se hicieran sus reparaciones, más rápido podrían concentrarse en su próximo curso de acción con respecto a esta era. Su compañero, por otro lado, tenía una opinión diferente. No, eso es suficiente para hoy, Pop, podemos comenzar las reparaciones en mi pierna mañana. Por mucho que quisiera salir de la silla de ruedas, no había necesidad de apresurarse, especialmente porque Shirou parecía tan cansada de la sesión de reparación anterior. Entendido. El niño dejó escapar un suspiro cansado y se estrelló sobre una silla cercana, sintiéndose como un médico que acaba de salir de un largo día en la sala de operaciones. Uf, eso seguro que era otra cosa. La exhibición mostrada por la joven Emilia solo intrigó aún más a 2B sobre los humanos. El agotamiento físico era un concepto extraño a 2B. Para ella y otros como ella carecían de tal condición. No importa cuánto sigan funcionando o luchando, nunca experimentaron agotamiento. Lo más cercano que tenían era el sobrecalentamiento, lo cual era raro teniendo en cuenta lo vanguardistas que son los androides. Raro, pero no imposible. En los bancos de datos ha habido casos entre androides Yora que se mantuvieron luchando contra enemigos continuamente sin un momento de sobra, lo que provocó que sus sistemas se apagaran temporalmente debido al uso excesivo. Aparte de todo eso, si bien era cierto que los androides carecían de agotamiento físico, el agotamiento mental era otro caso completamente diferente. Este último con el que 2B estaba muy familiarizado. Disculpa Shirou, tratar de mantenerse al día con la velocidad del POP 042 debe haber sido un desafío. Agitó una mano y se rió brevemente mientras trataba de ocultar su agotamiento. Estoy bien, solo necesito recuperar el aliento. 2B asintió y no presionó más sobre el tema. Esto a su vez llevó a 5 incómodos minutos de silencio entre ellos. A los dos difícilmente se les ocurrió un tema del que hablar fuera de las reparaciones. Ahora bien, esto no era como antes, cuando 2B evitaba activamente la conversación de cualquier tipo, simplemente no era un androide muy adaptado socialmente. Su existencia gira principalmente en torno a la batalla, no a hacer pequeñas charlas. Desafortunadamente, Shirou no era mejor, y aunque no era tan socialmente inepto como 2B. Por lo general, tenía más dificultades para relacionarse con otras personas en general. Aunque era totalmente capaz de interactuar y comunicarse sin ningún problema con los demás, no podía conectarse con los demás de la misma manera que otras personas. Estos factores hicieron que cualquier interacción casual entre Shirou y 2B fuera aún más difícil. Sin embargo, eso no impidió que Shirou lo intentara. Después de llamar la atención de 2B con una tos en la mano, Shirou trató de sugerir algo. Entonces, ¿quieres salir a caminar? Su voz salió un poco tímidamente, sin saber por qué, sin embargo, le estaba pidiendo que saliera a caminar y nada más. Eso tomó a 2B por sorpresa y la hizo reflexionar un poco. Recordó ese hermoso paisaje que Shirou le mostró que una vez la sacó. El mundo perdido extranjero pero impresionante en el que estaba. No me gustaría imponer. Ella respondió cortésmente, aunque si era honesta consigo misma que quería ir, el niño no tenía la menor idea de cuánto anhelaba verlo una vez más, y, sin embargo, dudaba.
Ya has hecho mucho por mí. Esto no molestó a Shirou en absoluto e inmediatamente le ofreció una sonrisa amable. No es gran cosa, ambos podemos usar algo fresco después de tantas horas aquí. Allí estaba de nuevo, esa sonrisa inocente y tonta. Estaba en conflicto cada vez que lo veía, hubo momentos en que en lugar de Shirou vio 9S cuando él sonreía así. Entonces estaré bajo tu cuidado. La sonrisa en el rostro de Shirou creció cuando escuchó eso y el niño previamente agotado parecía que de repente recuperó toda su energía con la forma en que saltó de su asiento y ya estaba preparando la silla de ruedas para su viaje por carretera. Hubo una pausa repentina en la acción de Shirou cuando notó con el rabillo del ojo la vaina que lo estaba mirando. ¿Qué hay de él? 2B se tomó un momento y lo pensó. Normalmente, su deber era seguirla a donde quiera que fuera, a menos que se ordenara lo contrario. Sin embargo, creo que es mejor si se queda atrás por ahora. 2B concluyó, teniendo en cuenta que su unidad llamaría mucho la atención de los humanos que pasaban. A diferencia de un androide Yora, su diseño era mucho menos llamativo que el de ella. Pop permanece aquí en espera, permanece oculto hasta que Shirou y yo regresemos. Afirmativo. La IA procedió a esconderse literalmente entre la pila de piezas de desecho que Shirou recogió del lugar del accidente. El joven mago se preguntó si sentarse así no era incómodo. Si bien la cápsula estaba muy bien camuflada entre todas esas partes de chatarra, no cambió el hecho de que no se veía muy acogedora. Ahora que Shirou lo pensó, 2B también había estado en el cobertizo durante meses. Eso era algo que tenía que resolver. ¿Está todo bien? Shirou salió de su proceso de pensamiento cuando escuchó la suave voz de 2B, haciéndole darse cuenta de que había estado ocupado mirando la cápsula por un tiempo. El niño se frotó la parte posterior de la cabeza con torpeza. ¿Sí? Solo pensé que tu cápsula es diferente a ti. Este comentario hizo que el androide fuera algo curioso. ¿En qué sentido? Parece, ¿cómo debería decirlo?, mucho más robótico que tú con la forma en que habla y también tiende a calcular sus decisiones. El hecho de que parezca una caja de metal con brazos pequeños unidos al costado tampoco ayudó mucho. Así es como se diseñaron las cápsulas. Si bien ambos somos una existencia basada en la IA, existen algunas diferencias importantes entre nosotros. A medida que los androides avanzaban, pudieron replicar incluso la emoción humana, una hazaña con pros y contras. A Shirou no le gustó cómo 2B puntuó esa última parte cuando dijo contras. Algunos de los cuales habían causado inconsistencias en su juicio, tomando decisiones ilógicas al actuar sobre esas emociones dichas. Las vainas, por otro lado, fueron diseñadas para funcionar sin ser obstaculizadas por las emociones, para actuar como un soporte neutral perfecto para su androide asignado. Shirou solo pudo asentir con la cabeza, pero realmente no entendía de qué se trataba 2B. Casi sonaba como si estuviera condenando a su especie por ser capaz de experimentar emociones como lo hicieron los humanos. No sabía cómo responder a esto. Todo lo que podía hacer era empujar silenciosamente la silla de ruedas y sacar 2B para la caminata que prometió. Shirou encontró bastante curioso lo rápido que parecía pasar el tiempo cuando los dos estaban juntos así. Solo quería que fuera una caminata corta que ocupara una hora como máximo, pero la forma en que vería a 2B mirar maravillada las cosas que vio lo hizo querer mostrarle más de lo que la ciudad tenía para ofrecer. Cómo su mirada se desviaba y se demoraba durante minutos y minutos en cosas simples a las que nunca le dio tanta importancia. Cosas como árboles, flores, edificios, calles, o simplemente mirar el cielo azul profundo. Era temprano en la tarde cuando se fueron y ahora estaba oscuro afuera. Sin embargo, la preocupación de los chicos era si a 2B realmente le gustaba la caminata tanto como él pensaba que ella lo hacía. ¿Lo disfrutaste? Shirou preguntó mientras entraban en el patio de su casa. Fue un viaje agradable, sí. La expresión inmutable de 2B no lo demostró, pero en el fondo realmente disfrutó de la caminata, deseando secretamente que pudiera haber durado un poco más. Shirou no estaba del todo convencido, pero decidió seguir adelante. La próxima vez pensará en un lugar mejor para llevarla. 2B inclinó la cabeza tan ligeramente que notó que no iban por la misma ruta en la que originalmente se fueron. ¿El almacenamiento no está en la otra dirección? Shirou asintió brevemente, pero no dejó de empujar la silla de ruedas. Lo es, pero pensé en quedarme un rato en la casa. Esa observación solo confundió aún más a 2B. ¿Con qué propósito?
Shirou sintió una gota de sudor correr por su frente. ¿Realmente necesitaba explicar el concepto de quedarse? Ya sabes, sentarse y relajarse. El androide Yora no pudo ver el punto, pero decidió ver lo que Shirou había planeado. Muy bien. No es mucho, pero espero que te guste. La sala de estar era bastante espaciosa y estaba conectada con la cocina. Una mesa de madera bastante grande pero baja se colocó en el centro de la habitación con almohadas colocadas a su alrededor. Alrededor de la habitación había varias de las puertas correderas que 2B notó en la entrada. En una de las esquinas se colocó un televisor frente a la mesa. Esta fue la primera vez que 2B exploró una ubicación de tal diseño. Era una configuración simple, pero se sentía extrañamente acogedora. Extendió su mano y la pasó por la pared de color crema, sintiendo la textura extraña, insegura de cuál era la mejor manera de describirla. Es muy colorido. ¿Qué quieres decir con eso? Mi habitación y nuestra base de operaciones en general carecían de colores tan brillantes, eran simplemente blanco y negro con las partes metálicas grises ocasionales. El piso era intrigante. Parecía estar hecho de algún tipo de tablones de madera cortados y pulidos. Si bien no es el mejor en términos de durabilidad, tenía un cierto encanto estético. ¿Es eso así? El chico honestamente no tenía idea de cómo se suponía que debía entretener a una chica como 2B. Bueno, aquí toma esto, mira un poco de televisión mientras preparo algo para nosotros. 2B hizo una larga pausa para mirar el dispositivo que Shirou le acababa de entregar antes de ir a la cocina. Ella estaba cualquier cosa menos impresionada por lo que estaba sosteniendo. Un dispositivo tan primitivo. No tomó mucho darse cuenta de cómo funcionaba, y cómo utilizarlo. Las marcas en cada botón eran fáciles de entender y averiguar en lo que se suponía que cada uno debía hacer. Mientras hojeaba los canales, no pudo evitar cuestionar lo que estaba viendo. Ella no entendía la razón detrás de por qué un grupo de humanos adolescentes vestidos con trajes coloridos, luego haciendo poses extrañas, y luego seguido por una gran explosión que tuvo lugar justo detrás de ellos. Las explosiones por alguna razón no afectaron a los adolescentes a pesar de estar justo frente a ella. ¿O por qué un hombre vestido de naranja gritaba a todo pulmón y su cabello se volvía rubio? ¿O por qué había una niña, aunque menos dotada, que se parecía inquietantemente a ella pilotando un robot azul gigante? Dejando a un lado esos extraños, hay una gran cantidad de canales diferentes a través de los cuales pasó que le parecieron extraños, pero intrigantes. Un canal que enseñaba a preparar la comida. Uno que parecía anunciar los últimos inventos humanos. Otro que se centró en los deportes humanos. Con toda honestidad, cada uno tenía su propio atractivo, lo que dificultaba que el androide curioso eligiera uno. Por el lado de Shirou, ciertamente fue interesante para él ver a 2B viendo la televisión. La expresión de asombro que tenía en su rostro era bastante divertida, era como si fuera una niña pequeña. Mirando hacia atrás, Shirou no pudo evitar dejar que una sonrisa se extendiera por su rostro. Hace un par de meses no habría imaginado que las cosas saldrían así. Cuando encontró a 2B roto en ese cráter, su principal preocupación era encontrar una manera de salvarla, a pesar de saber que había una gran posibilidad de que estuviera más allá de lo que pudiera hacer. Sin embargo, por alguna razón, Shirou no pudo evitar sacudir la sensación de que había olvidado algo importante. Algo que realmente debería estar recordando. El repentino portazo de la puerta sacó al niño de su proceso de pensamiento. Shirou, he vuelto. Como una fuerza imparable de la naturaleza, Fujimura Taiga irrumpió en la habitación. ¡Mierda! El niño juró en silencio cuando una sombría realización lo golpeó. ¿Cómo pudo olvidar que Taiga regresaba a casa hoy? Cuando entró en el comedor, Taiga notó que había alguien más en la habitación además de Shirou aquí. ¿Quién es? Las palabras se cortaron cuando sus ojos marrones aterrizaron en 2B, la mujer generalmente ruidosa y vocal se quedó inquietantemente silenciosa. Si su reacción fue una bandera roja, Shirou ciertamente lo estaba viendo. Fujine, sé que esto parece sospechoso. Pero por favor no hagas un escándalo. El niño no pudo terminar su oración ya que su figura de hermana mayor rápidamente lo agarró firmemente por los hombros. Ahora, para todas las personas que sabían qué tipo de persona es Fujimura Taiga y lo rápida que fue para sacar conclusiones equivocadas, la reacción más obvia de su parte en este escenario particular sería deducir que Shirou trajo a esta chica y él estaba planeando algo indecente. Ese habría sido el caso normalmente.
En este caso muy particular, sin embargo, las cosas fueron diferentes, ya que Taiga notó una cosa crucial sobre la chica que estaba en la casa de Shirou. Estaba en una silla de ruedas. Al no poder sacar conclusiones menos cuestionables, Taiga optó por la más seria que le vino a la mente. Shirou. La dama como tigre rugió cuando comenzó a sacudir la figura de su hermano pequeño de un lado a otro, con un pánico total presente en su rostro. ¿Qué hiciste? Tal vez era mejor que Shirou no pudiera responder de todo el temblor porque no tenía idea de qué decir tal como está. Taiga ignoró lo que ella pensó que era silencio de su parte y continuó. Golpeaste a esta chica con un auto y la lisiaste. Esperar, no tienes coche, robaste un auto y golpeaste a esta chica con él. ¿Qué? Tan ridícula como era esa declaración, no era exactamente imposible cuando se tiene en cuenta que Taiga creció entre yakuza. Sin duda, vio algunas de las cosas más sombrías que esos tipos hicieron a lo largo de los años. Pensando en ello, no es tan sorprendente que Taiga llegue a tal conclusión cuando consideras el negocio de su familia. O tal vez solo estaba canalizando sus propias acrobacias estúpidas en este caso. Como esa vez que tomó la motocicleta de su abuelo para dar un paseo sin preguntar y la condujo hasta la orilla del río cercano. Fue la primera vez que Shirou vio a un jefe yakuza llorar así. Sin embargo, nadie podía culparlo, esa bicicleta que poseía era un clásico. Dicho esto, sin embargo, realmente no podía explicar nada dado cómo Taiga lo estaba maltratando actualmente. Yo no puedo responder así si sigues sacudiéndome. Taiga parpadeó un par de veces antes de soltarlo, estaba haciendo un punto válido. Está bien, ahora dime qué está pasando. El niño fingió como si estuviera ocupado reorganizando su camisa arrugada solo para comprar un par de segundos adicionales. Pasó mucho tiempo tratando de reparar 2B y averiguar qué hacer con ella, pero nunca tardó un segundo en crear una historia de portada creíble en caso de que los atraparan. Ahora que Shirou lo pensó, el hecho de que no estuvieran atrapados hasta ahora era un milagro en sí mismo considerando lo mucho que a Taiga le gustaba husmear en la casa. Una pequeña sonrisa tensa estaba presente en el rostro del niño, haciendo todo lo posible para no parecer demasiado sospechoso. Bueno. ¿Es una especie de larga historia? La mujer le mostró una sonrisa dentada en respuesta, una que activó señales de peligro en la mente de la joven Emilia. Para lo cual tengo tiempo más que suficiente. Así que deja de esquivar las preguntas y respóndeme. Bien. Shirou murmuró medio asustado, tratando de correr su boca todo el tiempo que pudo para poder descubrir una historia. Primero, tratemos de quitarnos la gran preocupación del camino, ella no es así por mi culpa. Cuando la conocí, ya estaba herida. En todo caso, la he estado ayudando desde que está en ese estado. Shirou nunca podría mentirle también a Taiga. No es que Shirou nunca lo intentara, pero la mujer normalmente podía olfatearlo cada vez que le mentía. No ayudó que a Shirou no le gustara mentir por principio y, naturalmente, tampoco lo apestaba. Dicho esto, mientras que él no puede engañarla con mentiras completas. En cambio, podría tratar de torcer un poco la verdad. Darle medias verdades, por así decirlo, aunque técnicamente todavía se consideraba mentir, generalmente funcionaba. Taiga entrecerró los ojos y los desvió hacia 2B. ¿Es cierto lo que dice Shirou? ¿Te ha estado ayudando? 2B estaba teniendo dificultades para procesar lo que estaba experimentando en ese momento. Era la primera vez que entraba en contacto con otro ser humano además de Shirou, pero también la primera vez que conocía a una mujer. La mujer frente a ella era ciertamente, no es lo que ella esperaba. Shirou la mencionó de improviso un par de veces, nada concreto, pero ciertamente era diferente de la imagen inicial que había formulado en su mente sobre ella y las mujeres en general. ¿Era normal que ella estuviera recibiendo una sensación bastante bestial de ella? 2B parpadeó un par de veces debajo de su visera, y se dio cuenta de que la mujer frente a ella estaba esperando su respuesta, de repente sintiéndose bastante asustadiza. Sí, ha sido una persona muy confiable a pesar de que no tenía ninguna razón para ayudarme. Sí, eso es totalmente Shirou. Taiga sonrió con aprobación, ella realmente lo crió bien. Su cabeza de repente se levantó cuando se dio cuenta de que estaba siendo desviada. Espera. Retrocede un poco, ¿cómo se conocieron ustedes dos y por qué está aquí Shirou? Mierda. En realidad, el niño comenzó y tragó saliva. En esta etapa Shirou solo tenía que enfrentar la música y esperar que pudiera salir de esto.
Kiritsugu aparentemente era un conocido suyo y ella vino a Japón en busca de su ayuda. Desafortunadamente, ambos sabemos lo que pasó. Espera. ¿En serio? Taiga parpadeó sorprendido y no estaba seguro de qué pensar. Si bien parecía un poco descabellado, sabía a ciencia cierta que Shirou adoraba y respetaba a su difunto padre. No solo usaría su nombre para algo sombrío sin una buena razón. Cuando tuvo en cuenta cuánto solía viajar Kiritsugu al extranjero, por su parte no tenía idea de qué tipo de conexiones y conocidos tenía el hombre en el extranjero. A decir verdad, ella realmente no tenía mucho conocimiento de qué tipo de vida había vivido en Miya Kiritsugu antes de establecerse en Fuyuki con Shirou hace 8 años. Por lo que sabía, Kiritsugu podría haber tenido una hija separada de un matrimonio anterior en algún lugar en el extranjero que algún día vendría aquí y conocería a Shirou. No, eso era ridículo. Ahora que miró mejor a la chica en la silla de ruedas, claramente no era de aquí. Dejando a un lado su extraña ropa de aspecto gótico, sus rasgos no parecían de ascendencia asiática. Cualquiera que sea el caso, incluso si lo que dijo Shirou es cierto, lamentablemente las circunstancias no fueron tan brillantes. Mire señorita, no sé lo que pensó, pero venir hasta aquí probablemente no fue la mejor idea. Estoy seguro de que en casa, tu familia y amigos están preocupados por ti. No. 2B la cortó, la voz de la androide femenina era plana y sin emoción. ¿Eh? La respuesta de su confundida Taiga. Las manos de 2B se apretaron alrededor de los reposabrazos de la silla de ruedas, sus dedos cavando en el cuero que los cubría. No había ningún cambio visible en su rostro, pero el tono de su voz tenía un peso aplastante. No tengo hogar, no queda familia ni amigos, ya no. No había mentira. Todo lo que dijo eran hechos. Hechos fríos y dolorosos. El búnker que era como su hogar, y los otros androides Yora que podrían considerarse sus amigos o familiares estaban para siempre fuera de su alcance. Taiga no estaba al tanto de los detalles de lo que realmente le sucedió a la chica frente a ella. Sin embargo, por lo que le dijeron y lo que vio, fue suficiente para que sacara algunas conclusiones propias. Una chica en silla de ruedas, vestida de negro de pies a cabeza, el aire melancólico a su alrededor, la mirada en blanco en su rostro, y las cosas que dijo. Lo que sea que le haya pasado que la haya dejado en el estado en el que estaba, también la dejó completamente sola. Taiga quería abofetearse a sí misma por ser tan estúpida, trayendo involuntariamente recuerdos dolorosos para la hermosa extranjera frente a ella. Yo lo siento, no quise decir. 2B agitó la cabeza, aunque era principalmente para mostrar. Taiga había hecho que le dolieran las viejas heridas tanto como se decía a sí misma lo contrario. Está bien. Estoy tratando de aceptarlo. Ella estaba intentando, eso era todo lo que 2B podía hacer. No fue fácil de ninguna manera. Todo lo que Taiga tenía que decir pronto murió en su boca. Estaba pisando hielo delgado y realmente no quería desencadenar más malos recuerdos para la pobre niña lisiada. Shirou no perdió la forma en que el tigre de Fuyuki se suavizó y vio una oportunidad de oro. Tenía que hacerlo eventualmente, y parecía que ahora era el mejor momento para hacerlo. Mira Fujine. Sé que es mucho pedir, pero quiero dejarla mudarse aquí. El niño comenzó lentamente, haciendo todo lo posible para mantener una actitud tranquila y firme. Ella necesita un lugar para quedarse y alguien que la ayude. Taiga sabía que Shirou era un niño amable y bastante crédulo, pero esto estaba cruzando la línea. ¿Estás escuchando lo que le estás preguntando a Shirou? El estremecimiento involuntario de Shirou no lo ayudó a presentar su caso. Taiga apuntó con la mano a la niña en la silla de ruedas, tratando de transmitir su punto a su barrio. Olvídate de dejarte compartir un techo con una chica. Solo mírala, claramente necesita ayuda profesional, no un niño que no sabe lo primero sobre el cuidado de una persona inválida. Sabía que a Shirou le gustaba ayudar a la gente. Sin embargo, esto no era algo con lo que cualquier niño al azar pueda ayudar. Taiga podría no ser el mejor modelo a seguir como tutora legal, pero incluso ella tenía algo de sentido común, maldita sea. Hablamos de eso. Shirou continuó. Recientemente pasó por un tratamiento, pero necesita a alguien que la ayude con su rehabilitación, no es nada complicado, solo alguien que le ofrezca apoyo mientras se recupera. Lo que en contexto no era exactamente una mentira. 2B pasó por reparaciones y todavía necesita tiempo antes de que su mitad inferior vuelva a funcionar correctamente. No me complicó él.
Taiga bajó el pie. ¿Qué sabes sobre cuidar a alguien? Shirou realmente no podía replicar a eso, no tenía conocimientos médicos ni ningún otro tipo de calificación que lo hiciera capaz de cuidar a un inválido en recuperación. A pesar de ser generalmente muy ridículo e infantil la mayor parte del tiempo, Taiga estaba haciendo un argumento sólido como una roca. Tal vez fue por pánico o tal vez por pura estupidez que lanzó una pequeña réplica con respecto a esto. Bueno, te cuido más de lo que tú me cuidas a mí. Taiga no se molestó en reprender verbalmente a Shirou. Simplemente aplicó una garra de hierro en la cabeza del niño con la mano y lo dejó retorcerse en el aire. Mientras el niño aprendía su lección, los ojos de Taiga volvieron a la chica claramente desconcertada en la habitación. Con un suspiro, soltó a Shirou y cambió su enfoque a su misterioso invitado. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu postura en todo esto? Hubo un pesado silencio mientras 2B contemplaba al respecto. Sin embargo, no tardó mucho en encontrar su respuesta. Si mi presencia aquí es un obstáculo, me iré. Ella no quería irse. Sola en esta era extranjera, sin nadie que conociera, ni nada como estaba acostumbrada. Ella era una extraña, tal como estaban las cosas, no tenía a dónde ir, ni ningún tipo de objetivo que lograr. Sin embargo, 2B sintió que no tenía derecho ni deseo de causarle más problemas a Shirou, no después de lo mucho que luchó todo este tiempo para ayudarla. Ella no tenía idea de cómo podría pagarle por todo lo que hizo por ella, lo último que quería era ser una carga para él. Un suspiro cansado y resignado escapó de los labios de 2B mientras trataba de evitar que su máscara indiferente se desmoronara. Ya has hecho mucho por mí, Shirou. Ella explicó suavemente, sus manos se convirtieron en puños. Tanto que las palabras por sí solas no serán suficientes para agradecerte. No deseo causarle ningún tipo de inconveniente adicional. Desafortunadamente, esto no le sentó bien a Shirou, lo que le provocó un pequeño ataque de pánico. Espera, no puedes irte así. Me alegro de que lo entiendas. Taiga asintió con una sonrisa de acuerdo, pero rápidamente se desvaneció mientras tomaba el aire deprimente en la habitación. No era como si se opusiera a la idea de ayudar a esta chica, pero el método que sugirieron parecía demasiado ridículo incluso para sus estándares. Lo cual, honestamente, no dice mucho. Todavía con un suspiro exasperado, Taiga decidió humorearlos solo por un momento, toda su atención se centró en la misteriosa chica. Pero de verdad ahora, incluso si conocieras y confiaras en Kiritsugu, ¿realmente te dejarías estar bajo el cuidado de un niño de secundaria? Tal vez tengas razón. No había razón para negar lo que Taiga había dicho anteriormente, encontró una lógica sólida en su argumento, desde el principio Shirou no parecía saber lo que estaba haciendo mientras la reparaba. Él no es más que un niño después de todo, incluso después de que se hayan hecho sus reparaciones, ella no puede decir cómo podrá ayudarla a descubrir lo que se supone que debe hacer ahora. Podría haber más personas calificadas por ahí que podrían ayudarme más de lo que Shirou es capaz de hacer. Ella estaba en una era en la que la humanidad está viva y floreciente. Había muchos humanos por ahí. Muchos de ellos con conocimientos que podrían traer respuestas a las preguntas que se comieron su núcleo. Sí, irse sería más beneficioso a largo plazo en lugar de permanecer estacionado en un área. Lógicamente fue la elección correcta. Y sin embargo, yo siento que puedo confiar en Shirou. No lo conozco desde hace mucho tiempo, pero puedo decir que es una buena persona. 2B se confesó y le dijo a Taiga lo que sentía personalmente, luchando por resistir el impulso de morderse el labio inferior. Entonces, a pesar de saber lo difícil que es la solicitud, le pido que la tome en consideración. Esto iba en contra de su mejor juicio. Irse habría sido lo mejor, y la asustó. Taiga solo miró fijamente a la niña, claramente le faltaba mucho contexto aquí, pero por ahora no era su principal preocupación. Había muchas cosas mal aquí que ella no sabía cómo manejar. Si bien sabía que lidiar con los niños y sus problemas era algo diario que enfrentaría una vez que se convirtiera en maestra, pero esto realmente lo estaba empujando. Shirou era un niño responsable, demasiado responsable de su edad en su opinión, pero eso no fue suficiente para ganarle el derecho de cuidar a una persona inválida. Si fuera cualquier otro caso, y si fuera un Ushi sano y regular tratando de seducir a su hermano pequeño. Simplemente la echaría por la puerta con una sonrisa en su rostro, sin hacer preguntas, tal vez golpearía a Shirou un poco solo para asegurarse de que no tuviera ninguna idea estúpida.
Si fuera así de simple. Cuando miró a esta chica, fue la misma sensación que mirar a un pequeño cachorro en una caja de cartón sentado bajo la lluvia, rogándote con sus ojos llorosos que lo lleves a casa. ¿Qué se suponía que debía hacer? En este punto, Taiga solo pensó joderlo. Maldita sea, me sentiría como una perra total para echar a una chica en una silla de ruedas. Se escucharon gruñidos tensos mientras se frotaba el puente de la nariz, sintiendo la fuerte necesidad de tomar una bebida fuerte en este momento. Bien. Por el momento puede quedarse aquí, después de que mejore, decidiremos qué hacer a continuación. Si la forma en que Shirou casi se resbala y se cae era una indicación, estaba completamente sorprendido por la renuente aceptación de Taiga. ¿Y? ¿Realmente lo dices en serio, Fujine? En este momento no tengo muchas opciones, Taiga suspiró cansada, siendo una adulta segura que era difícil, ya estaba extrañando sus días de escuela secundaria cuando cazaba ladrones de bragas y conocía a extranjeros como ese macedón pelirrojo Goliath y su escuálido amigo británico Ned. Dejando a un lado las aventuras de su juventud, todavía tenía que transmitir su punto de vista. Pero dejemos algo claro, señor, en el momento en que atrapo algo sospechoso, te quito la cocina. Ahora esa amenaza fue una que hizo que la sangre de Shirou se enfriara y estallara en sudor frío. Tú. No te atreverías. Taiga instantáneamente cortó la distancia entre ellos y golpeó su frente contra la de Shirou, una sonrisa salvaje se extendió por su rostro mientras lo hacía. ¿Quieres apostar? ¿Chico grande? Shirou conocía esa sonrisa, la última vez que tuvo esa sonrisa y alguien se metió con ella terminaron en el hospital con huesos rotos. No había mucho que el niño pudiera hacer más que asentir débilmente. ¿No, señora? Bien. Ella felizmente chirrió y retrocedió. Con eso fuera del camino, Taiga se dio cuenta de que se había olvidado de hacer algo importante desde que entró por primera vez en la habitación. De acuerdo, señorita, sé que es un poco tarde, pero creo que algunas presentaciones están en orden. Soy Fujimura Taiga, el tutor legal de Shirou. Fue bastante grosero de su parte seguir hablando con ella y ni siquiera tomarse un momento para presentarse después de todo. Aunque una vez que su modo salvaje se activa, los modales adecuados son su menor de sus preocupaciones. Taiga inclinó la cabeza confundida mientras la chica frente a ella miraba fijamente la mano que extendía. ¿Hay algo mal? No. Es solo, 2B sabía lo que se suponía que debía hacer. Pero dudaba. Era obvio que Shirou no le contó a su figura hermana sobre ella, manteniendo claramente todo lo que sucedió clasificado. No fue difícil darse cuenta de que Shirou no quería que Taiga descubriera que era un androide, de lo contrario no habría pasado por todos esos problemas para crear una historia de portada. Que ella fue capaz de deducir con bastante facilidad. Sin embargo, lo que sí llamó su atención fue cómo Shirou estaba gesticulando detrás de Taiga. Su intento de lenguaje de señas no ayudó, pero 2B aumentó su capacidad auditiva y logró discernir lo que Shirou estaba murmurando en silencio. No le digas tu nombre. La confusión fue lo que sintió al principio, pero rápidamente comenzó a tener sentido en su mente. Su nombre no era exactamente normal para los estándares humanos. En primer lugar, ni siquiera era un nombre, solo una versión corta de su código de designación. Shirou podría haber entendido eso y no tuvo ningún problema con su uso, pero otros podrían encontrarlo peculiar si no sospechoso. Taiga volvió la cabeza y vio la pose incómoda de Shirou. ¿Qué estás haciendo, Shirou? El niño fue atrapado como un ciervo en los faros, en el impulso del momento en que comenzó a golpear el aire. Nada, solo tratando de deshacerme de una mosca. Entonces, ¿dónde estábamos? Resonó un zumbido mientras Taiga recordaba lo que estaba haciendo. Oh, sí, nombres. ¿Su nombre? 2B no entendía por qué sentía que esta pregunta tenía un gran peso. ¿Mi nombre es? 2B comenzó. Su mente se quedó en blanco ante esto. No fue una tarea difícil decidir un nombre, pero tener que elegir entre una selección tan amplia de opciones hacía que fuera bastante difícil decidir cuál elegir. Muchos pueden no darse cuenta, pero los nombres tienen un valor para ellos. Había conocido a muchos androides y formas de vida de máquinas que tomaron sus propios nombres, y dicho nombre no estaba sin una razón detrás de eso. La primera forma de vida de máquina en imitar perfectamente la forma humana, tomó el nombre de Adán. El que nació dentro de la propia caja torácica de Adán. Tomó el nombre de Eva. Había una máquina obsesionada con obtener belleza, Beauvoir.
La máquina que buscaba una existencia pacífica y debatía asuntos de filosofía, Pascal. Y muchos otros ejemplos de naturaleza similar aparecieron en su mente. Era algo simple en la naturaleza, sin embargo, los nombres tenían una importancia para ellos. Por otra parte, hubo casos extraños como ese androide del campo de resistencia que por razones que no puede comenzar a comprender tomó el nombre de Jackass. 2B respiró hondo, tratando de pensar en un nombre. No importaba mucho que ella luchara, nada se formaría en su mente. Todos excepto el de su compañero perdido. Nine. El murmullo era lento y tenso, como si decir cada letra de ese nombre la lastimara. Tragó saliva seca, su mente fue guiada por el instinto en lugar de la lógica. Iris Nine. Era un nombre simple. Nada largo ni complicado. Muchos podrían incluso considerarlo un nombre hermoso. Era un nombre doloroso. Uno que instantáneamente lamentó haber elegido. Taiga notó su dificultad para presentarse, pero no lo cuestionó. Ella simplemente se burló de que la niña era tímida y socialmente torpe. En tales casos, lo mejor que podía hacer era darle una sonrisa amistosa y brillante mientras le ofrecía un apretón de manos. Bueno, es un placer conocerte, Iris. El androide miró fijamente la mano extendida durante unos segundos antes de finalmente devolver el gesto. Del mismo modo. Shiro hizo una mueca al ver que el ojo de Taiga se contraía cuando estrechó la mano de 2B. Su propia mano palpitaba mientras recordaba la primera vez que sus manos se tocaron. Afortunadamente no parecía estar en la misma escala con Taiga. La mujer solo le estrechó la mano una vez que estuvo libre, con una sonrisa tensa presente en su rostro. Oh, eso es todo un agarre que tienes. 2B no respondió de inmediato, se tomó unos segundos para mirar su mano, una sensación de disgusto corriendo brevemente por su cuerpo. Lo siento. Taiga no dio ninguna indicación de estar enojada y molesta, solo se rió. No, soy una chica bastante robusta. Shiro ya no estaba segura de lo que estaba pasando, pero parecía que el peligro había pasado y lograron de alguna manera obtener 2B un pase en la casa sin tener que esconderla de Taiga. Dios sabe que con su naturaleza entrometida habría encontrado 2B en algún momento, muy probablemente cuando su guardia estaba baja, entonces todo el infierno se desataría. En retrospectiva, con la forma en que se han desarrollado las cosas en la última hora, todo salió bastante bien. No importa en qué escenario pensara cómo podría convencer a Taiga de dejar que una persona desconocida se mudara con él, ninguno de ellos tuvo éxito. La recepción bastante ruidosa que tuvo lugar a un lado, no fue tan malo considerando todas las cosas. También esquivó una bala ya que 2B tenía su mitad inferior cubierta por una manta. Si bien la parte superior de su ropa estaba algo en la zona segura, su mitad inferior sin duda habría hecho que Taiga dibujara algunas ideas realmente desagradables. Tal vez tuvo suerte para variar. Entonces, ¿por qué ustedes dos no me dicen cómo se conocieron? Mierda. Bueno, es bastante tarde, así que lo llamaré una noche. El tigre de Fuyuki se rió mientras se ponía la chaqueta, Shirou y 2B la acompañaban a la entrada para despedirla. Justo cuando estaba a punto de salir, se dio la vuelta y lanzó a Shirou una última mirada amenazante. Asegúrate de no hacer nada inapropiado, Shirou. Shirou había terminado. Después de toda la tortura psicológica que tuvo que soportar en la forma de Taiga corriendo su boca con preguntas ridículas para las que tuvo que inventar respuestas en el acto, su mente estaba hecha. El joven Emilia luchó valientemente y trató de minimizar el peligro arrojando tanta comida como fuera físicamente capaz de cocinar en el plato de Taiga, pero el hambre de la heredera de Fujimura no era un enemigo para ser tomado a la ligera. Extrañamente para Taiga, por alguna razón Shirou lucía la misma mirada vacía que Kiritsugu solía tener. ¿Me parezco al tipo de escoria que se aprovecharía de alguien en silla de ruedas? Incluso si hipotéticamente intentaba algo, estaba bastante seguro de que 2B podría romper fácilmente sus huesos en dos si la forma en que ella aplastó casualmente esa tubería de acero antes era una indicación. No, como recordártelo. Si lo fueras, te habría castrado hace mucho tiempo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y sintió una necesidad involuntaria de proteger su virilidad aún en desarrollo. Maldita sea. El hecho de que sea un niño de 15 años que atraviesa la pubertad no significa que no pueda mantenerlo en sus pantalones. Bueno, entonces buenas noches, niños. Te veré mañana. Con un clic, la puerta se cerró y la mujer finalmente se fue.
Shirou no se movió. No se movió ni un centímetro hasta que estuvo seguro de que ella estaba fuera de la propiedad. Conociéndola, siempre podía regresar por cualquier razón aleatoria. Fue solo cuando Shirou escuchó el estruendo de un scooter que supo que el peligro finalmente había pasado. Un suspiro de alivio escapó de los labios del chico cuando se dejó caer en su parte trasera. Su espalda descansaba suavemente sobre la pared fría. Finalmente, pensé que nunca se iría. Taiga siempre estaba exigiendo comida, pero nunca la malcrió demasiado, de lo contrario, una vez que su interruptor se activó, comerá durante mucho tiempo. Dicho esto, su refrigerador se veía bastante solo en este momento. Tendrá que reabastecerse mañana. Si bien disfrutó alimentando a Taiga, esta vez se siente bastante desanimado, ya que en realidad estaba ansioso porque 2B probara su comida. El niño solo pudo ofrecer a su invitado mecánico una sonrisa tensa. Lo siento por Fujine, ella tiende a reaccionar exageradamente en la mayoría de las cosas. Ella ciertamente era única. 2B murmuró, sin estar muy seguro de cómo o cuál era la forma correcta de describir a la mujer que conoció recientemente. Bueno, esa era una forma de poner las cosas, ya que la única persona que tenía como comparación era Shirou. Esto hizo que 2B recordara algo que la había estado molestando durante la última hora. Por cierto, Shirou, ¿por qué me impidió decirle mi nombre real? El niño se frotó la parte posterior de la cabeza, un viejo hábito que Shirou desarrollaba cada vez que se sentía incómodo. No es que no confíe en ella, simplemente no quiero involucrarla en este lío. Puedo ver eso y, sin embargo, se alejó, sin estar segura de cómo decir lo que quería decir. ¿Qué? Me parece muy extraño tratar de actuar como si fuera un humano, admitió, sin saber qué pensar. Todo el evento con conocer a Fujimura Taiga, inventar una historia de portada en el acto con Shirou, tratando de pasar por un humano, todo era tan irritante. No estoy seguro de si puedo actuar como humano. ¿Qué significa realmente ser humano? Eso era algo que 2B y muchos otros como ella a menudo cuestionaban. Justo lo que realmente era lo único que los separaba y los hacía diferentes en un nivel fundamental. ¿Fue simplemente una cuestión de creación o fue algo en un nivel espiritual mucho más profundo? A pesar de conocer a humanos reales como Shirou y Taiga, no ayudó a 2B a discernir mejor las cosas. Lo contrario, de hecho, solo sirvió para confundirla aún más. Para Shirou, sin embargo, todo esto no significaba nada. Honestamente, no eres tan diferente de uno. El niño respondió casualmente cuando se levantó y comenzó a empujar 2B hacia atrás en la sala de estar. ¿Estás seguro de eso? Fue realmente extraño para 2B la facilidad con la que Shirou podía dejarla asombrada con solo unas pocas palabras. El niño realmente no sabía mucho sobre 2B y el mundo que ella conocía, pero al menos podía notar las pequeñas cosas entre ellos. Dejando a un lado lo que nuestros cuerpos están hechos desde el interior y todo, ¿ves alguna diferencia importante entre tú y yo? El androide quería responder, pero tuvo dificultades para encontrar un contrapunto real. La propia 2B creía que Shirou era un androide o una máquina, ya que no había nada visible que apuntara a que era un humano. Si la situación se hubiera invertido y Shirou hubiera sido la que terminaría en Suera, había una gran posibilidad de que nadie se hubiera dado cuenta de que el niño era humano cuando lo conoció por primera vez. Yo no. Ella mintió. En el fondo sabía la verdad y le tenía miedo. Había algo. Algo que todos los humanos poseían y ella carecía. Esa única cosa que definió su humanidad. La misma cosa que sabía que nunca podría tener. Ahí lo tienes. Una vez más, el chico pelirrojo le sonrió inocentemente, claramente inconsciente de la verdad. Una sonrisa que se sentía cálida y amarga para 2B, pero ella nunca la expresó. Una vez que regresaron a la sala de estar, Shirou recordó los intercambios que tuvo aquí con Taiga, y los que 2B tuvo con ella. Hay algo que me pareció curioso, ¿por qué elegiste el nombre Iris 9? El nombre Iris era algo espontáneo, la televisión estaba encendida y vi a alguien sosteniendo un ramo de lirios, recordé que era una práctica común que las mujeres humanas llevaran el nombre de flores, así que elegí el nombre Iris. El niño asintió con la cabeza. Tienes razón, es bastante común que las niñas tengan nombres de flores, además creo que el nombre Iris te queda bien. Ah, y no te preocupes, todavía te llamaré 2B cuando solo seamos nosotros. Shirou se rió entre dientes mientras se apoyaba contra el mostrador de la cocina.
¿Qué pasa con la parte de Nine? Esa última pregunta la apuñaló profundamente. No hubo cambios en sus rasgos, pero Shirou podía sentir que acababa de cometer un error. 9, o 9. Era alguien precioso para mí. Inmediatamente sintió la necesidad de abofetearse a sí mismo por su pregunta irreflexiva. Si bien no conocía los detalles y no tenía forma de saber cuál era la fuente de su dolor, no cambió el hecho de que hizo que las cicatrices de su corazón le dolieran una vez más. Lo siento, no quise decir. ¿Está bien? Ella lo cortó, no había razón para que Shirou se molestara por sus propios problemas, no valió la pena. ¿Está bien? Ella pudo haber dicho eso, pero no hizo que Shirou se sintiera menos culpable, ni ayudó con el aire incómodo que ahora estaba presente entre ellos. El niño finalmente dejó escapar un suspiro molesto. En este punto, estaba demasiado agotado para resolver las cosas. Las reparaciones que hizo todo el día combinadas con el reciente fiasco con Taiga lo dejaron completamente seco. Había muchas cosas que resolver y muchas cosas que cubrir si 2B vivirá aquí con él de ahora en adelante, pero puede manejar eso mañana. Era hora de darlo por terminado. Bueno, es bastante tarde, así que ¿qué tal si te doy un recorrido por tu nueva habitación? ¿Mi habitación? La sorpresa estaba claramente presente en la voz del humanoide femenino. Sí, quiero decir que ahora que Fujine sabe de ti, tendremos que mantener las apariencias. Shirou elaboró mientras comenzaba a guiarla a una de las muchas habitaciones que tenía su propiedad. Además ya estaba planeando sacarte del cobertizo una vez que estuvieras mejor, ese lugar no está hecho para que una chica duerma. ¿Es eso así? Honestamente, no le importaba vivir allí, no había mucho que necesitara para cuartos personales. Dormir después de todo era opcional, no una necesidad para ella. Cuando consideró que actualmente no tenía pertenencias personales, 2B realmente no necesitaba una habitación. Sin embargo, los puntos de Shirou eran válidos, si tenía que dar la impresión de que era humana, necesitaba actuar como una lo mejor que pueda. Vivir en esa unidad de almacenamiento que mantuvo hasta ahora solo serviría para ser contraproducente. Mientras los dos se abrían paso por los pasillos de la finca, un pensamiento solitario cruzó la mente de 2B, un pensamiento que finalmente expresó. ¿Puede el Pop 042 quedarse conmigo? Shirou respondió con una sonrisa alegre. Claro. Eso sería todo gracias por ver, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.